la carta a Tito. Vamos a leer allí unos versos. Saludamos a los que están ahí en el Facebook. En el nombre del Señor Jesús. Hay unos textos de esta preciosa carta en los cuales vamos a meditar. Carta a Tito, el capítulo número 1. El verso 15 dice así: todas las cosas son puras para los puros, mas para los incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. La continuación está en el capítulo 2, el verso 1. Está la recomendación, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Amén. Y bueno, y sigue en esas recomendaciones. Vamos a cantar una canción, hermano. Regístreme ahí un tono mayor, hermano. Puede ser un la mayor o un si. Sol. Todavía el Señor está buscando un adorador que levante su voz, que alce sus labios y glorifique a Dios, que le alabe y que le adore en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad, que le alabe y que le adore en espíritu y en verdad. El Padre busca un adorador. Todavía el Señor está buscando un adorador, que levante su voz, que abra sus labios y glorifique a Dios, que le alabe, que le adore en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad, que le alabe y que le adore en espíritu y en verdad. El Padre busca un adorador que le alabe, que le adore en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad, en
espíritu y en verdad, que le alabe. En espíritu y en verdad, el Padre busca un adorador. Si Él busca un adorador. Aleluya. Vamos a meditar, hermanos, en la palabra del Señor. Siéntese, por favor. Vamos a meditar en la apertura de esa temática que con la ayuda del Señor manejaremos este año, por lo menos los primeros meses. Vamos a seguir la ruta que a nivel nacional se está manejando, pero estos primeros meses quisiera que enfatizáramos un poco en la doctrina. La doctrina. Porque el tema de este año se quiere hacer un enlace con lo que se trató el año pasado, que el año pasado fue como dice la Escritura, y en su gran mayoría se manejó doctrina fundamental. Bueno, aquí manejamos mucho doctrina del Espíritu, que es doctrina fundamental también. Pero este año se quiere que se continúe. Por eso permanece. Y estos 2 meses vamos a hablar un poco de la doctrina fundamental, porque sí es importante la doctrina. Hay quienes no creen o que le restan importancia a la doctrina. De hecho, en el mundo se menciona mucho: cada quien cree en Dios a su manera, y la gente dice, y cada uno se salva con lo que crea. Algunos dicen, el hecho es creer en Dios, pero la Biblia enseña que no es así. Pero entre nosotros, digo entre nosotros como iglesia, hay quienes creen que es así, entonces no ven mucha diferencia. Y de pronto uno, en los lugares donde la gente sí cree mucho y se mete mucho en la doctrina, como lugares, las zonas rurales donde no hay tanta proliferación de doctrinas, pero en las ciudades donde a veces en una cuadra hay 2, 3 congregaciones y se escucha tanto comentario, hay quienes entre nosotros llegaría a creer que de cualquier manera uno será salvo, no importa tanto en la doctrina, sino que el hecho es creer en Dios. Y eso es respetable, pero hay recomendaciones en la palabra del Señor. Entonces, por ejemplo, esa que le hizo el apóstol Pablo a Timoteo, que ustedes la conocen muy bien.
la primera carta del capítulo 4, el verso 15, el apóstol le dice a Timoteo: ocúpate en estas cosas. Cuando le habla de ocuparse en estas cosas es porque le viene ya diciendo que le es necesario ocuparse en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y entonces le dice: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Pero le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pero le dice: persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Tiene que ser que de la doctrina depende mucho nuestra salvación, de qué es lo que creemos y qué es lo que ponemos en práctica. Entonces, por allá hay un texto que el apóstol Pablo le escribió a los hermanos de Corinto en la segunda carta, el capítulo 13, hay un texto, creo que es el texto número 8, dice: porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Nada podremos contra la verdad, sino con la verdad. Esa palabra podemos tomar como unos saberes previos para hablar de doctrina. De alguna manera, tomando en cuenta que el Antiguo Testamento, hay una palabra, es la palabra lega, que quiere decir lo recibido. La palabra que define doctrina en el Antiguo Testamento, lega, que quiere decir lo recibido. Pero hay otro diccionario que nos menciona que doctrina es el conjunto de ideas, de enseñanzas y de principios básicos defendidos por un movimiento religioso, ideológico o político. Pero un diccionario teológico también nos diría que las veces que aparece en el Antiguo Testamento la palabra se traduce en términos que denotan lo que se ha recibido o se ha oído. En el Nuevo Testamento la palabra es didache o didache, de donde viene didascalia, que ese didascalia se deriva de una raíz griega que es enseñar, y puede significar el acto de enseñar o el contenido de lo que se enseña. Otro diccionario teológico, que se llama el diccionario con suplemento biográfico de los grandes teólogos y pensadores, utiliza el latín para decir o para definir doctrina, y la une con un verbo griego que es el verbo docio, que indica enseñar, instruir, educar. Habla de una exposición sistemática y lógica de las verdades sacadas de la Biblia, procurando el perfeccionamiento espiritual del creyente. Entonces, la doctrina cristiana se aprovecha de los recursos de la didáctica y de la homilética. Su método puede ser tanto deductivo como inductivo, pero ella puede venir también en forma de credos, de declaraciones de fe y de situaciones dogmáticas.
Bueno, entre nosotros se manejan dogmas, pero siempre y cuando tengan sustento en la palabra del Señor. El diccionario de temas bíblicos define doctrina como el cuerpo de enseñanzas de fe cristiana con respecto a sus creencias centrales. Entonces, la doctrina está fundamentada en la Escritura y procura mantener la integridad del cristianismo al distinguirse de las creencias no cristianas. La doctrina es de central importancia en la predicación y en la enseñanza cristiana porque capacita al pueblo de Dios para un servicio efectivo y una vida fiel en el mundo. Entonces es a través de la doctrina o la enseñanza que nosotros aprendemos cómo conducirnos. Entonces, si la doctrina es buena, el creyente va a ser buen creyente. Pero si la doctrina es mala, el creyente va a tener sus errores conforme fue enseñado. Entonces, hablamos de que tenemos algunos dogmas que tienen sustento bíblico o deben tener sustento bíblico para podernos asentar en ellos. Entonces, el dogma puede definirse como un decreto o una decisión o una declaración emitida por una entidad eclesiástica acerca de un principio de fe. En el caso de la iglesia cristiana, todos los dogmas deben basarse en las Sagradas Escrituras. Es decir, deben tener sustento bíblico. De lo contrario, no sería un dogma, sino una tradición y pudiera llegar también a ser una herejía. Entonces, entre nosotros sí manejamos algunos asuntos dogmáticos, pero tienen un sustento bíblico. Y no son simplemente el pensamiento de un líder o la norma que expone un líder, sino que obtenemos base de la palabra para creer en muchas de las cosas que creemos y predicamos. Amén. Entonces, hay organizaciones que tienen dogmas porque su líder quiso que se pensara o se actuara y se enseñara lo que él pensó que era necesario enseñar. Pero hermanos, la doctrina sana, yo encuentro que esa recomendación que se está haciendo allí a Tito es una recomendación bien especial porque era para impartirla a la iglesia. Entonces el apóstol Pablo empieza diciéndole y hablándole de la esperanza. Dice: Pablo, siervo de Dios, apóstol de Jesucristo conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada,
por mandato de Dios nuestro Salvador. Entonces, está hablando de esa común salvación. Empieza a hacer recomendaciones, pero luego tiene que enfatizar en quienes tenían pensamientos diferentes. Que en nuestro medio hay quienes tienen pensamientos diferentes. Usted no sabe cuántos pensamientos. Y no solo pensamientos diferentes, sino que actúan según tales pensamientos. Porque a veces se puede pensar o tener pensamientos, pero no actuar conforme a ellos. Pero imagínense que yo una ocasión fui a hablar con una persona ya adulta, mantenía muy enferma, y ella había practicado algo de ocultismo. Le gustaba hacer curaciones y que curaba el ojo y otra cosa. Y entonces empezamos a hablar. Y ella era muy alegre cantando y se gozaba los cultos y todo ello. Y me dijo, yo curo hasta el ojo. Y le llevaban los niños para que le curara el ojo. Y entonces ella decía, eso no, y no cargarlos y ponerlos de tal forma, y se le dice unas cosas y... ¿sí? Entonces practicaba hechicería, practicaba rezos diferentes a los nuestros, diferentes a la oración nuestra, pero era vista como un cristiano fiel. Entonces, entre nosotros, Dios nos ayude, pero puede haber quien mezcle cosas. Y es a través de la enseñanza que se puede curar eso. Y habrá quien acepta la enseñanza y habrá quien dice, esto no es malo, porque tenemos nuestra forma de pensar. El apóstol le recomendó a Tito que dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Pero el énfasis va directo a este texto. Profesan conocer a Dios. ¿Pero qué dice? Pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Pero la recomendación es como para que él los reconozca, porque luego le dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, enseña. Entonces sabe que ese tipo de personas se va a tener, porque entre nosotros puede haber, por ejemplo, quien no crea mucho que Dios es uno, o quien entre en duda. Yo encontré un hermano en una congregación mientras enseñaba la unicidad, que duré bastante tiempo hablando de unicidad, y él me decía que eso es como dudoso, pero pues Dios es uno, ¿sí? Y llevaba mucho tiempo bautizado en el nombre de Jesús, pero tenía dudas de la unicidad. No como eso de que usted de pronto estudie un texto y diga, pero es que me dejó como, voy a investigarlo. No, hay personas que no es para investigarlo, sino que siempre están dudando de eso, de pronto ni es tanta verdad, o de pronto lo contrario es mejor. Y ese tipo de personas
pueden existir en las iglesias, pero el fiel cristiano debe enseñar y vivir conforme a la sana doctrina. Ese es el fiel cristiano. Tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, y entonces empieza a hacerle una recomendación acerca de quiénes liderarían, quiénes estarían al frente, entonces, y cómo le enseñaría a los hermanos que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la prudencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes que sean prudentes, y dice, presentándote tú como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Y le dice, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Sigue haciendo recomendaciones. Prácticamente esa carta es de puras recomendaciones. Porque de la doctrina, hermanos, depende mucho nuestra salvación. Entonces, la sana doctrina tiene que ver con lo que Dios mandó a enseñar. La sana doctrina se diferencia de la doctrina de hombres y de la doctrina de demonios. La sana doctrina es cristocéntrica, o sea, es doctrina de Cristo. Amén. Es cristocéntrica. Y es la misma que fue predicada por los apóstoles. Si se desliga, ya perdió el año. El texto dice, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Amén. Entonces, la doctrina debe ir basada en Jesucristo. Ese adjetivo que se utiliza allí, sana, que acompaña la palabra doctrina, proviene de la palabra higiene. Es decir, debe ser una doctrina limpia, saludable. Por lo tanto, la sana doctrina es la base de la salud espiritual del pueblo de Dios. Usted puede identificar la salud de una congregación por la doctrina que tenga. No tanto por el tamaño, aunque claro, si es sana, debe crecer. Pero se puede definir si es una iglesia saludable cuando está basada en una sana doctrina. Bendito el nombre del Señor. Entonces, aferrarse a la sana doctrina no es quedarse en el pasado. Porque a veces hablamos mucho de el tiempo pasado.
de las sendas antiguas. Y aunque sí la Biblia nos llama a recordar las sendas antiguas, pero la doctrina nuestra no es antigua. La doctrina nuestra siempre estará vigente. Es una doctrina eterna. Porque enseñamos es a vivir según Cristo. Amén. Entonces, se puede pensar en vivir como vivieron los apóstoles o como enseñaron los apóstoles. Pero la doctrina que nosotros predicamos no es antigua, tampoco es nueva, es eterna. Surgió en la mente del Señor. Es su enseñanza. Es lo que Él ha destinado para su pueblo. Bendito el nombre del Señor. Entonces, el meterse en la doctrina que predicamos es situarse en la eternidad. Porque la sana doctrina, la de los apóstoles, no es antigua, es eterna. La palabra de Dios es clara y lo expresa. Judas dice: amados hermanos en Cristo, hace tiempo que he querido escribirles acerca de la salvación que Dios nos ha dado. Ahora les escribo para pedirles que luchen y defiendan la enseñanza que Dios ha dado para siempre a su pueblo elegido. Que Dios ha dado para siempre a su pueblo elegido. Entonces, Dios siempre ha tenido una enseñanza especial para su pueblo. Entonces, los cristianos debemos tener la doctrina sana. Ese es un mandamiento de parte del Señor. No es una sugerencia, es un mandamiento. Amén. Una sugerencia es: si usted quiere, hágalo. Se te presenta esta opción si deseas hacerlo. Pero no, es que a los que deseamos ser salvos, nos es entonces un mandamiento. El apóstol Pablo le dice a los corintios en la primera carta del capítulo 4: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos con otros. Que esto no es opcional, es vivir y actuar como está escrito. La sana doctrina nos ayuda a permanecer en obediencia. Amén. El pueblo de Dios debe ser un pueblo obediente. Eso fue lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo en todas esas normas que le estaba recordando. Entonces, en el texto declara que la mejor manera de cuidarnos es cuidándonos a nosotros mismos. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza o de la doctrina, perseverando en ella. Entonces, hay quienes afirman que no debemos hacer tanto énfasis en esta parte doctrinal, pero es que todo lo que enseñamos de Dios y de la vida cristiana es doctrina, y no hay cristianismo sin doctrina. No hay cristianismo sin una buena enseñanza. Dedicarse a elaborar doctrinas que se adapten a nuestros deseos, que se adapten a nuestras pasiones, o más bien tratar de buscar pensamientos o de buscar ideas que se adapten a lo que yo quiero, no es una buena iniciativa.
Porque hoy hay muchas organizaciones y hay muchos templos con doctrinas amañadas, con el ánimo de ganar adeptos y hacer decir a la Biblia lo que ella no dice. Pero es un error que terminará con distorsión de la fe de los creyentes. Los conceptos humanos se convierten en levadura. En levadura. Y miren, muy especialmente, hay unos textos donde Jesús le habló a los discípulos y a los que lo oían. Por ejemplo, San Mateo capítulo 16, verso 5, dice que llegando sus discípulos al otro lado se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entonces dice que entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000. ¿Y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que guardasen o que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos, porque su doctrina no era la mejor. En Lucas capítulo 12, verso 1 les dice: en esto, juntándose por millar en la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos: primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos. Y les explica cuál es la levadura. Dice que es la hipocresía. Entonces, hace daño la levadura. Daños irreparables en la mente de los creyentes. Pues por eso se necesita una doctrina sana, una enseñanza. No porque yo creo esto, sino porque la Biblia lo dice. No porque yo quiero interpretarlo de tal forma. No, es porque la Biblia lo afirma. Los peligros de la doctrina, de las falsas doctrinas o de las doctrinas de demonios radican en que no es un acto de responsabilidad permitir que se enseñen conceptos personales y se establezcan como principios doctrinales. Eso haría del evangelio como una colcha de retazos, pues cada persona o cada uno de los maestros que explican diferentes doctrinas según sus pensamientos pelean por hacer ver que lo que enseñan es una realidad. Pero no se puede pensar en una doctrina verdadera que no tenga sustento en la palabra del Señor. O sea, puedo buscar los argumentos que quiera buscar. Puedo defender
mi pensamiento con grandes argumentos filosóficos. Pero no se puede permitir en el pueblo del Señor enseñar conceptos extrabíblicos. No es un acto de bondad ni de misericordia tener una permisividad dañina que va en contra de las mismas personas. Porque hay que entender que si somos educados de una manera equivocada, los que vamos a recibir las consecuencias somos los mismos que recibimos la educación equivocada. Pero hermanos, el apóstol Pablo le recomendó a los hermanos de Roma, Romanos 16, verso 17, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Entonces, la falsa doctrina o la doctrina de demonios tiene ese veneno de, claro, engañar con mayor facilidad a la persona que es ingenua. Bendito el nombre del Señor. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo la conciencia cauterizada, prohibirán casarse y abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acciones de gracias participasen de ellas los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. La falsa doctrina es propia de los que no conocen a Dios. Una vida sin Dios es propicia a toda clase de desviación, a toda clase de argumentos. No hay amor ni apego por Dios cuando una persona no lo conoce, entre otras cosas porque existe un desconocimiento de las normas que están establecidas en la palabra de Dios. Uno puede amar lo que conoce. No se logrará amar algo que no se conoce, pues es a través del conocimiento que yo puedo amar, bendito el nombre del Señor, mucho menos obedecer lo que se ignora. Para yo obedecer algo tengo que conocerlo, tengo que creerlo. Entonces los falsos maestros normalmente no se someten a la lupa de las iglesias. Es por ello que todo lo que venga de afuera, hermanos, hay que ponerle una lupa bien puesta para podernos dar cuenta qué es. Porque es posible que entre muchos creyentes siempre surja alguien. Uno en muchas congregaciones fija sus ojos en personas porque les vio algún tipo de actitud. Y entonces uno dice, de allí debe salir algo raro en cualquier momento si no se corrige. Y casi no se equivoca, porque la persona que no conoce a Dios y que quiere llevar a cabo sus propósitos en la iglesia, llevar a cabo sus propósitos en algunos creyentes, siempre mostrará ese lado de que no ama a Dios,
que no le cree a Dios siempre tendrá su concepto por encima de la palabra de Dios. El apóstol Pablo le dijo a los creyentes de Galacia, en ese Gálatas capítulo 1, el verso 6, le dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y le dice: no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero ¿qué dice? Más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica evangelio diferente al que habéis recibido, sea anatema. La santidad es fruto de nuestra relación con Cristo, es decir, de conocer a Cristo, de permanecer en la verdad. Los servidores de Cristo expresamos nuestra permanencia en la verdad, siendo honestos, siendo humildes, como dice la palabra del Señor. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Bendito el nombre del Señor Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre, si hay alguna virtud, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y el apóstol Pablo dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Y terminamos diciendo que el Señor ama la verdad. El salmista dijo: he aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Entonces permitamos, hermanos, que a través de la enseñanza podamos comprender sabiduría, y que allá en lo íntimo Dios te revele su sabiduría, pero que vaya acorde con la enseñanza de la palabra del Señor Jesús. Porque hoy hay muchas personas en muchos lugares. Yo me gané un problema en cierta congregación con una hermana cuando le dije que yo no me guiaba por los sueños, porque ella a todo sueño le daba un significado. Y entonces en alguna ocasión se soñó en un altar que estaba oscuro, y entonces ella dijo: hay pecado en el altar. Y empezó con el púlpito, y el púlpito era de vidrio y estaban flojos los laterales. Y entonces ella dijo: ¿cuándo se ha visto que el altar sea de cristal? Que Dios le había revelado que no se podía hacer un púlpito de cristal. Y hermano, como tenía los laterales flojos, un día de un culto de damas Dorcas cayó el púlpito allá. Y ella dijo: porque cuando alguien tiene sus ideas, hay cosas que se conjugan para que la persona crea en sus ideas. Y tenía grupito que la escuchaban y oraban con ella. Pero entonces
Le dije, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que Cristo aparezca. Porque no nos guiamos por los sueños. O porque un hermano dijo, tuve una visión. Recuerde que a veces los sueños son producto de la imaginación. Se pensó tanta cosa que llegué a soñar. Y a veces son producto de acostarse muy llenos, de tener problemas emocionales. Y claro, Dios sí ha mostrado, porque hay sueños. La Biblia dice que a través de sueños Dios muestra a los hombres. Y claro, hay visiones y hay sueños de parte de Dios. Pero la palabra profética más segura es esta: la Biblia, a la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, ¿para qué nos es necesaria la doctrina? Para entender todo ello y para no dejarnos guiar por nuestros impulsos y deseos, sino por lo que Dios quiere a través de su palabra. Le voy a invitar a estar de pie y vamos a decirle al Señor que Él nos enseñe, porque es posible que usted y yo sepamos algo, pero todos los días Dios nos descresta con una cantidad de nuevos pensamientos y enseñanzas. Uno abre la Escritura, mira un texto y de pronto entendió lo que hacía hacía 10, 20 años no había logrado entender. Pero Dios le tenía la revelación para un momento después. Es posible que necesites algo de parte de Dios, que yo necesite algo de parte de Dios. A través de la enseñanza Dios puede despejar esa situación que te tiene nublado. Pero hay que decirle al Señor que Él nos guíe y que nos envíe palabra. Este año vamos con la ayuda del Señor a oír palabra y vamos a llamar a esos hermanos que tienen mucho de la palabra que enseñarnos. Y Dios nos va a instruir conforme a su palabra. Pidamos al Señor misericordia y que nos ayude. Padre nuestro, yo quiero, Dios mío, que tu palabra me instruya, porque hay pensamientos muy personales, hay deseos también, pero no quiero vivir ni enseñar conforme a mis deseos. No quiero actuar conforme a mis pensamientos. Quiero que tu palabra me sea guía, que tu palabra sea ese faro, Dios mío, que me alumbra, que a través de una buena enseñanza yo pueda entender, pueda comprender y pueda llegar a ser como tú quieres que yo sea. En el nombre de Jesús, que tu palabra me instruya y que ella me revele a través del conocimiento lo que me es necesario para la vida eterna. Sí, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Una alabanza para el Señor.